de La Nación Más, le mando un gran saludo a toda la gente que espera esta sección, porque dice, quiero enterarme de lo que pasa y no quiero consumirlo, lo cual es un camino muy sano para preservar la salud y que en este caso yo incorpore todo tipo de cosas malas a mi cuerpo. Pero estoy acostumbrado, Roberto, por eso sigo dando testimonio de esto que pasó ayer en La Nación Más, que se podría catalogar como terrible. Estuvo Patricia Bullrich en el programa de Jonathan Viale. Sí. Doctor Milk. El Dr. Milk. Estaba Giacobbe también. Por suerte. Vamos a escuchar unas perlitas de los dos. Pero Bullrich, que yo creo que fue a decir esto que vamos a escuchar ahora, y si no fue a decirlo, Johnny Viale parecía Guillermo Barros Esqueloto tirando centros, y Bullrich los cabeceaba. Lo que quería decir es que a los 6 meses de su gobierno le va a dar vía libre a las Fuerzas Armadas. Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. ¿Y cómo entras? Bueno, con las fuerzas federales con las que vos podés entrar. Pero no podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado en Rosario. No con las Fuerzas Armadas. En principio no, porque en este momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. La ley de seguridad interior no En te deja. principio, Esa respuesta. a La ley de seguridad interior no los te deja. 6 meses preparadas y cambiando las leyes, dándole también la seguridad, podrías hacerlo. Bueno, por eso te pregunté. A los 6 meses con las fuerzas. ya lo sabía el lechoso. Exactamente, Roberto, exactamente. Por eso te pregunté, es como arreglamos. Claro, toma la voz. Y no dame le a mí. dije, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Después de la historia que tenemos. Todo lo contrario, fíjate en esta segunda perla, porque esto parece que no le alcanzó a Johnny. Dijo, por las dudas, voy a reforzar un poquito. Y unos minutos después, volvió a sacar el tema, le volvió a dar el pie a Patricia Bullrich, y en un momento de esta perla que vamos a escuchar ahora, se lo escucha decir a Johnny, esto ya lo hemos hablado. O sea que era un tema que ellos ya venían charlando, y decidieron ponerlo en el aire en La Nación Más. Y escuchemos porque habla de un cambio de época, que dice que lo que están haciendo unos años antes hubiese sido un escándalo nacional. Claro. ¿A qué se refiere? A la propia pregunta que él le está haciendo. Están tanteando absolutamente todos los límites. Escucha. Al no cambiar la ley, las Fuerzas Armadas tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que después les caiga el peso de la ley. Entonces, Entonces, algo, yo creo A ver. que la cosa está para cambiar porque hay un cambio cultural. totalmente. Nosotros los periodistas, esto alguna vez lo hablamos, la gente, la sociedad no se animaba ni siquiera a hacer esta pregunta que te hice yo recién de las Fuerzas Armadas en el 2015, 16, 17, porque no sé qué, porque represor, porque Videla, porque la derecha. Tipo, 30.000 Yo noto un desaparecidos, cambio maestro. cultural en los últimos años en la Argentina, para mí muy bueno, que nos permite tener discusiones culturales que antes no nos animábamos a tener. Mirá vos. Esto mismo que yo te pregunté hace 5 minutos, si yo te lo preguntaba cuando vos eras ministra de Seguridad, era un escándalo nacional. Una barbaridad Era que un planteemos era eso, Videla, sí, claro. era Sí, Videla, sí, sí, la claro. sola, el solo hecho de preguntar. Es verdad. Lo sigue siendo, maestro, ¿eh? Sí. Lo sigue siendo. Mirá vos. Así que ellos ya venían charlando esto, lo habían Lo hablado. único que le faltaba al era pedir milicos, ¿no? Totalmente. Y dice que es un cambio cultural que a él le parece muy positivo. Sí. Lo reafirma. Claro, no, lo toma con entusiasmo. No es que hizo la pregunta, repreguntó y se quedó como diciendo, bueno, se te cargó vos, Bullrich. El otro día Marcelo Larraqui, el periodista, Sí. historiador, hizo a propósito de, había hecho un comentario de la película, le salieron los trolls macristas a matarlo con 1985 y él dijo, bueno, la verdad que los que critican 1985, ¿por qué no se sinceran y escriben 1976? Claro. Y la verdad que uno ve el Totalmente. plan que presenta Mauricio Macri económico, que es Martínez de Oz. Y lo que dice Patricia Bullrich, el ejército reprimiendo adentro de las fronteras, ¿qué es lo que están diciendo? Después uno dice, Macri, y se quejan, ay, qué barbaridad lo que O sea, están la dictadura, ay, cantando, no. claro. Pero la verdad, muchachos, disimulen un poco, ¿no? Porque Es una vergüenza. lo que están diciendo es increíble. Bueno, hasta hace la semana pasada veíamos cómo policías iban a denunciar o iban a tocar las puertas de las familias de alumnos que estaban en toma. No estamos tan lejos, ¿eh? No, y a ellos les parece fenómeno. Por A eso, ellos y lo les parece celebran y lo fenómeno. festejan Un y lo cambio justifican. cultural, dicen, bueno, mamita. Sí, y, O sea, y nos permite tener estas discusiones culturales, le dice a Patricia Bullrich en un momento. La verdad que yo mientras lo veía,
yo por supuesto no viví la dictadura, pero siempre uno supo de la complicidad del periodismo, ¿no? Sin ese periodismo cómplice no se hubiese podido mantener un régimen como el que tuvimos. Y lo veía Jonathan Viale y se veía eso, la complicidad de un tipo que utiliza ese micrófono para construir con la otra persona un sentido común, en este caso de que ahora sí se puede volver a hablar de traer a los milicos. Es impresionante. Y en ese mismo canal, el señor Feynman y otros hablaban hace pocos días de total normalidad. Es verdad. Es verdad. Y ahora vamos a escuchar una perlita en un ratito sobre Feynman y Viale tratando de terroristas a los mapuches, pero antes Giacobbe, que estaba en esa mesa, pone la pata de lo que la gente está pidiendo. Porque hasta ahora... que una de las cosas que me pasa con la Nación Más es que no entiendo bien los roles. Giacobbe es un consultor, tiene una empresa. ¿Qué hace sentado ahí siempre? Es un panelista ahora también, evidentemente. Lo presentan como consultor, pero se metió en el pase de Viale, de Feynman. Es como Silvina Martínez, que es de Carrió, es política y está sentada ahí. O sea, no entiendo, y habla como si fuera abogada anticorrupción. Sí. No, dice que Giacobbe va y hace las consultas ahí entre los empleados de la Nación Más y ya se queda. Es posible. Tampoco está ese límite entre los políticos. Luis Juez, por ejemplo, parece un panel. O sea, yo estimo Luis Juez es un panelista. Estimo que le están pagando como panelista. Y bueno, si no lo están estafando. Si no lo están estafando, realmente. Vamos a escuchar a Giacobbe, que pone la pata de lo que está pidiendo la gente. Hasta ahora teníamos una Patricia Bullrich desde el lado de la política diciendo que va a traer a los militares. Johnny Viale desde el lado del periodismo diciendo que va a traer a los militares. Vamos a ver lo que dice la gente y qué pide la gente, y sobre todo si después la gente se banca lo que pide o algo así. Giacobbe, consultor independiente. No funciona si no hay del otro lado una opinión pública que se pueda bancar las consecuencias de las medidas que está pidiendo. Digo, si tenemos del otro lado una sociedad argentina que es lo suficientemente histérica como para pedirle a los políticos representen estos cambios, pero frente al dolor que van a producir no se lo bancan, estamos construyendo la siguiente tragedia. 55% de la gente quiere que a los piqueteros en el 9 de julio le den palo, que los repriman directamente. Después nos bancamos la foto de la señora ensangrentada con el bebé en los brazos. El 70% de los argentinos quieren que los planes sociales se reduzcan o se cancelen. ¿Nos bancamos el dolor de eso o no? Digo, cuando los encuestadores salimos, investigamos lo que quiere la gente, se lo decimos a los políticos. Los políticos van y después si lo actúan, es evidente, ¿ok? Es decir, ahí la opinión pública da lo que llamamos permiso social. En este caso, para intervenir a corazón abierto, para ser el traumatólogo de lo que viene. Después hay una opinión pública que se va a bancar el dolor de hacer 5, 6, 7 sesiones seguidas, ¿o no? No, y si quien tenga que gobernar en el 23, sea quien sea, va a tener el valor necesario para tomar la lapicera y firmar las órdenes que tiene que firmar. Por eso te digo, estamos hablando de cosas bravas, porque de pico ya sabemos, ¿no? De pico somos todos guapos. Somos todos machos. Por eso, de pico los políticos son todos guapos. Ahora, cuando se sientan ahí... ¿Y Boston? Un montón de cosas, ¿no? Entre otras... La billetera era para él, me parece. O sea... son todos guapos para romperle y ensangrentar a la madre con el hijo en la... Me parece terrible. O sea, es un sincericidio al mismo tiempo porque se están haciendo cargo de cuáles son sus valores. O sea, lo están diciendo, por eso, y lo que ellos quieren, pero no se hacen cargo de que ellos también se van a tener que bancar, ¿no? Lo que dicen es, bueno, es el político. No. Los que están pidiendo este tipo de cosas son ustedes. O sea, háganse cargo también desde ese lugar. Por supuesto que para ellos después se van a lavar las manos. Fue la pregunta de Majula Macri el otro día. Exactamente. ¿No? Te vas a bancar los muertos. Y Giacobbe ya viene con esta línea. Hace un par de meses pasamos una perla que decía una cosa bastante parecida. Y fíjate una parte cuando él dice, bueno, los consultores salimos a ver qué quiere la gente, eso se lo llevamos a los políticos y los políticos actúan en consecuencia. Sí, la opinión pública como habilitante de este tipo de medidas, lo dijo muy claramente. Opinión pública que construye él directamente, porque anda a chequearlo. Anda a chequear la metodología que usa. Fue a la Estación Constitución a preguntar sobre los piquetes y los planes sociales, ¿no? Claro, el 55% pide palo para Giacobbe. Y vamos a cerrar con esta de Viale y de Feynman, porque por supuesto que salieron a caracterizar a los mapuches como terroristas directamente, y los comparan. En otra parte de La Nación Más habló Vidal y Seferino Reato, que los comparaban, que decían que era como si Alberto Fernández se hubiese ido a sentar con los kelpers directamente.
Alberto Fernández, que se juntó ayer con referentes mapuches en San Martín de los Andes, y esto no le gustó a Abbott y Costello, como le diría Roberto, y hicieron una analogía. A ver con quiénes los compararon. A ver, es importante que todos entendamos qué es lo que están... Es toda una forma de tomar posición esta, ¿no? Sí, es una declaración de principio. Pero por supuesto, el presidente del lado de los terroristas. Claro, exacto. No me imagino tampoco al presidente, no sé, de España, sea del signo que sea, sentado en una mesa con la bandera de la ETA. Con la ETA, bueno. ¿Cómo? ¿Están comparando a los pueblos originarios con ETA? Sí. Exactamente. No lo puedo creer. Pueblos originarios que tienen el artículo 75 de la Constitución, inciso 17, el reconocimiento pleno de su preexistencia en el Estado Nacional Argentino, para ellos son terroristas. Sí. Ya, si esto no es cruzar un límite, esto, a ver si vamos atando cabos entre las cositas, ¿no? Esto, llamar al ejército, bueno, están avisando que se viene una construcción... Bueno, es que van hacia un Estado fascista, claramente. Sí. Hacia una sociedad fascista, ¿eh? Porque el periodismo vil genera una sociedad vil, la envilece. Totalmente. ¿Viste? Y nunca han tenido tanto poder de fuego como tiene hoy el periodismo. Entre ellos nunca se contradicen, nadie frena al otro. No. Bien, nosotros decimos algo que está fuera de lugar, si che, mirá, qué sé yo, parece no tanto. Ellos nunca se frenan, están todos cebados y van y dicen cualquier cosa. Y lo atamos con lo que decíamos antes, no tienen consecuencias. No hay consecuencias. Por ahora no, qué sé yo. En general tarde o temprano la hay, es decir, se salvan por ahí las empresas, pero no los periodistas, ¿viste? Los periodistas que no han podido volver, los periodistas de la dictadura no han podido volver. Fernández Barrio volvió 35 años después. Claro. ¿Viste? Quedás, la gente que se expone de esta manera, y en algún momento no va a poder estar en el aire. Hay algunos que se escaparon, digo, del Moro, la gente por ahí se olvidó lo que hizo del Moro. Del Moro, los 4 años del macrismo, fue terrible lo que hizo. Bueno, ahora hace programa volumen para que la gente se olvide. Estos muchachos están ahí, en el frente de batalla. Sí, Fantino también ahora se hace el que está enojado con Clos y Viñolo y se cansó de hacer dulce llevando a D'Alessio y un montón de gente nefasta a su programa, edulcorando la Vidal. Los animales sueltos estuvo entre lo peor que hemos tenido. Después, el pseudo mapuche me hace acordar, porque el K es un pseudo humano. Sí. Un humanoide. Al que se le pueden hacer algunas cosas y no tiene costo. Yo leo lo que dicen de Mayán, ¿viste? Que se muera. Ese discurso de odio tan fuerte. Y decirle pseudo es, primero, claro, para no pelearte con los pueblos originarios, que no queda bien, ¿no? Y después es eso, es decir, bueno, yo primero te saco, ya no sos más un sujeto, pongo en duda tu identidad, y después te hago lo que quiero, ¿no? Traslado a una mujer embarazada, la meto en cana. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Sí, yo creo que también en cierta medida, te lo comentaba la semana pasada, el gobierno actúa presionado por el gobierno de Río Negro, que lo tiene como un aliado provincial, y ellos le reclamaban que hiciera eso. Me parece que hubo, y el presidente Alberto Fernández lo sintió, y de hecho ayer estuvo, ¿no? Se sacó una foto con... Sí, en Neuquén. Claramente reaccionó con eso, claro. Porque además no es su perfil, no es su personalidad, la verdad. No lo es. Por eso tampoco me prendo. Yo veo con mucha gente ahora por ahí lo mata, Aníbal. Yo no me voy a prender porque me parece que uno tiene que saber que las personas tienen que contextualizar sus hechos, ¿no? Es bueno, personas que han luchado siempre, un día hace algo que ni siquiera es un error, es algo que está mal y hace algo mal. Pero vos tenés que contextualizar, si no somos todos iguales, ¿no? No podés decir que Aníbal es burro, ¿viste? No es así. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso, por eso me parece muy saludable, tanto que hagan este acto del 17 de octubre, como que se vaya conformando un bloque de gente probadamente con convicciones y que se la banca, digamos, ¿no? Porque va a haber una prueba para los próximos años, ¿no? Totalmente. ¿Quién se la banca y quién cambia de banca? ¿No? Claro. Totalmente.
¿quién se va con ellos? Y mostrarles que no va a ser fácil, que no van a poder hacer lo que quieren, que pueden ganar en la elección, pero no son los dueños del país. Porque ellos realmente creen, ¿no? Que te pueden hacer cualquier cosa. Y yo creo que no es tan fácil. Y no es cuestión de decir no tengo miedo, ni hacerse nada. Me parece que por la historia argentina, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Totalmente. Y ellos supuestamente creen que esa opinión es mayoritaria. Quiero creer yo que no es mayoritaria en el país. Es que seguro que no lo es. O por lo menos con la cantidad de personas que no están dispuestas a soportarlo, alcanza. Recordemos el 2x1. Claro. ¿No? Tuvieron que dar marcha atrás. Entonces no es que pueden hacerlo. Yo creo que es un error. Creo que hay parte de ellos que se dan cuenta que es un error. Por eso la reacción al libro. Y creo que el mismo Larreta se da cuenta de que es un error. Que sigue siendo el que tiene mejor imagen por lejos, está lleno de encuestas truchas, ¿no? De verdad que él se da cuenta que es un error, que se van a poner el gobierno de sombrero si quieren hacer eso. Sí. No importa si lo haces yo me acuerdo, había un jugador, Perfumo, de Racing, que jugó en la selección, que decía que te rompía la pierna en los primeros 3 minutos porque los árbitros no echaban en los primeros 3 minutos. Claro. Y después con el tiempo los árbitros empezaron a echar en los primeros 3 minutos. O sea, no es que vos porque lo hagas en las primeras 4 días podés hacer cualquier cosa. No es tan fácil, ¿no? Sí, pero yo lo que creo ahí, Roberto, es que yo coincido, me parece que tenemos una cultura además de resistencia y de lucha por nuestros derechos que es única, diría, en la región incluso, pero me parece que hay ciertas prácticas que a la gente la asustan, ¿no? Y acá te están avisando directamente algo que es obvio, que su modelo de país no cierra sin represión. Y después esa resistencia hay que darla en la calle, como pasó cuando quisieron hacer la reforma laboral, la reforma previsional, y ahí es muy importante la conducción, ¿no? De los sindicatos, de las organizaciones, de los espacios políticos, porque ese avance al que están ya decididos y lo vienen anunciando sin ningún tapujo, requiere de una resistencia colectiva muy fuerte, muy fuerte. Bueno, por eso el movimiento popular se tiene que preparar para ganar o para saber resistir. Sí. Porque todo pasa por la organización. Exacto. Todo pasa por la organización. Y hay que sacarse de encima a los dirigentes que traicionan. ¿No? En todos esos sindicatos donde hay traidores hay listas opositoras, ¿no? Hay listas antagónicas. Hay que prepararse para ambas cosas. Me parece saludable que se empiece a hacer algo. Eso, después veremos. Y tampoco es que uno está seguro de que no lo van a poder hacer. Uno piensa que no lo van a poder hacer. Acá hay dictaduras que no han podido hacer cosas. Dictaduras, ¿no? Y es difícil volver a hacer una barbaridad como la que se hizo en el 76. Ni siquiera pienso que los actores tengan las mismas intenciones, porque las comparaciones, es decir que todo igual, no es riguroso y no sirve. Pero me parece, y lo hablé ayer con un montón de personas de ambos lados, que el libro expresa una serie de ideas que tiene Macri en la cabeza que no parecen viables. ¿No? Pensá que él le quiere hacer todo eso a una sociedad que está muy empobrecida. Claro. Está muy empobrecida, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, esperemos, no sé. Una actitud positiva sirve, Alexis, ¿eh? Sí, total. No, es que me pasa, a ver, hoy justo venía compartiendo unos mensajes con un amigo respecto de un informe que hizo el FMI y de lo que se proyecta va a ser para muchos países el año próximo bastante peor que este, porque va a haber una economía recesiva. Sí. Entonces venía un poco preocupado, venía caminando hoy para la red y venía un poco preocupado porque me interesa la construcción política, porque milito, porque pienso en el futuro, porque me asusta lo que puede pasar dentro de un año si no somos capaces de elegir como tenemos que elegir, si no nos unimos bien a nivel conducción. Y pienso eso, digo, ¿no? Si nos volvemos a encontrar con un gobierno como el de Macri, va a ser muy difícil. Y mi preocupación, que encierra ese cierto pesimismo, al mismo tiempo para mí es combustible y me pone a pensar en cómo hago yo para hablar con mis compañeros de laburo, con mis vecinos, con el que me cruzo en el bondi, en donde sea,
para explicarle la importancia de defender lo que se ha construido más allá de lo que nos quieren meter en la cabeza, porque lo que se viene de lo contrario es gravísimo, es gravísimo. Bueno, hay una responsabilidad nuestra como comunicadores muy grande, ¿no? Viste que ellos mezclan todo de los últimos 70 años, como si todos los años hubieran sido iguales. Sí, ¿no? Prescinden de la dictadura, prescinden de todas las variables, de un montón de cosas, meten todo ahí en la bolsa y le cierra fenómeno en su discurso. Porque cuando cuentan los años de peronismo, Menem es peronista, y después al otro día le hacen un homenaje como le hicieron ayer, ¿no? Muy bueno. Se pongan de acuerdo. Sí, por eso el documento del 17 es muy importante, porque está en disputa el sentido del peronismo también. Cuando te mezclan un Menem con una Cristina, están intentando licuar el significante. Entonces, que haya un documento que ponga blanco sobre negro sobre lo que es la doctrina justicialista, y para el Día de la Lealtad se termina convirtiendo en el Día de la Lealtad a la doctrina justicialista, que no es todo lo que está bajo el sello del partido justicialista. Claro. Vos hoy decías en el pase, a propósito de que somos siempre los mismos, cuando hablabas de lo de la película, porque viste que parece por ahí el macrismo la critica a la película porque no es antiperonista. Ellos reclaman que sea antiperonista la película, ¿no? Que supuestamente el peronismo era el que provocó la violencia, después no integró la CONADE. Quieren que todo eso esté en esta película, que de juicio nada que ver. Y vos decías, y yo también pensaba lo mismo cuando ellos decían criticaban, pero bueno, yo dije, yo estuve, digamos, milité por Alfonsín, estaba a favor de los juicios, estuve en la plaza, qué sé yo, y ahora estoy de este lado. No es que en ese momento eran los radicales que querían una cosa y ahora los peronistas que quieren. No, en muchos casos somos los mismos, que en un momento estábamos de un lado y ahora somos de ese mismo pueblo, ¿no? O el mismo pensamiento. Pero además, viste, por eso yo digo de que armemos una plataforma del Destape, qué sé yo, porque los que cambian son ellos. O sea, yo tengo mis ideas desde nada, que tenía 13 años, y mi abuelo era peronista y mi viejo era peronista, pero yo empecé mi militancia en los derechos humanos. Entonces, si cuando voy a una elección, por más que nosotros hayamos sido los que pusimos los muertos, de hecho se llevaron 2 compañeros míos de la secundaria, el candidato dice, yo voy a amnistiar a los milicos, claro, yo no puedo votar. Totalmente. Yo no puedo votar. Entonces voté a Alfonsín. Después aparece un Menem que indulta y que te lleva al 20% de su ocupación. Bueno, yo no lo puedo votar en la reelección, yo no puedo votar. Entonces, el que cambió es Menem, yo no cambié. Claro. ¿Entendés? Vos seguís queriendo revolución productiva y salariazo. Claro. Entonces va a decir, pero ¿cómo? ¿Votaste una vez a uno? Entonces, sí. Por eso digo que el Destape instale eso. Decir, nosotros pensamos esto. ¿Qué sé yo? Si hay un candidato del peronismo bien cercano a esto, magnífico. Ahora, si el candidato del peronismo va a ser un tipo que diga, bueno, no sé, entreguemos el litio, entreguemos el gas, entreguemos el petróleo, qué sé yo, privatización laboral, es decir, si va a ser un Menem, bueno, no va a ser el candidato del Destape, porque no va a ser el candidato que nosotros queremos. Entonces, el tema no es, uno no es peronista como es hincha de Boca, que nunca va a cambiar, porque ya está. ¿Viste? Porque esto no es así, que juegue mal y no importa, yo lo voy a ver aunque juegue mal. Esto no es así. Por lo menos yo no lo veo así. Yo entiendo que muchos sí, yo tengo amigos que quiero mucho, que votaron al peronismo, siempre hagan lo que hagan. Bueno, yo no. La verdad que yo no. O sea, yo después de que Menem indultó, que para mí es mi columna vertebral de pensamiento, el tema de los derechos humanos, soy de esta época, me crié en la dictadura, qué sé yo. Entonces eso de decir, no, tenemos que ir a ver 1985 y tenemos que ver qué hacía cada uno en ese momento. Además está bastante claro, digo, los obreros que llevaban de la fábrica eran peronistas, los estudiantes éramos peronistas, digo, siempre fuimos eso. Ahora, después el que dijo de juzgarlo fue Alfonsín, no fue Luder. Claro. Esa es la verdad. La verdad que incluso la película le quita un protagonismo a Alfonsín, que era el protagonista de esa época, era más importante que Estracera, no era Estracera el hombre importante. Era Alfonsín el hombre importante. Pero bueno, a mí me parece fantástico que la hayan hecha. Pero digo, discutir, decir que el peronismo se tiene que hacer cargo, que yo me tengo que hacer cargo, no sé, de lo que hizo Menem, yo no, la verdad que no. ¿Quiénes estaban? Digo, estaba Neustadt a favor de Menem, no yo. Claro. ¿No? Entonces no son equipos de fútbol los partidos. Yo entiendo el que está adentro, el que es orgánico y qué sé yo, viste, después verá, algunos se van,
¿no? ¿Te acordás del grupo de los 8? No, Chacho Álvarez. Claro, algunos se van. Porque hay cosas que uno no transige. Uno puede decir, bueno, no, porque ahora estos 3 meses vamos a un ajuste, bueno, está bien. Ahora, si a vos te dice vamos a indultar a los genocidas, no me parece negociable. Claro. ¿No? Entonces, digo, los partidos no son como un equipo de fútbol, que uno tiene siempre esa camiseta, hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Entonces me parece una discusión inútil que la quieren meter adentro de la grieta, muy tirada de los pelos. Muy tirada de los pelos, ¿no? Claro. Además, no sé, yo la seguí un poco a Juliana, Di Tulio. Sí. Digo, está claro que se llevaban a los delegados peronistas, se llevaban a los estudiantes peronistas, eso está claro. Está claro. Ahora, después, si la dirigencia de ese momento apoya la amnistía, bueno, yo no te puedo votar. Totalmente. ¿Por qué ganó Alfonsín? En cierta manera ganó, o sea, ese peronismo de Luder, Herminio Iglesias, Lorenzo Miguel, representaba una cosa que la gente no quería para ese momento. Lo que quería era representar el peronismo debió renovarse antes. Claro. ¿No? Fue y claro. Y Alfonsín, bueno, además recuerden, ¿no? Era el que lo puede recordar, era un gran orador, y era un hombre muy creíble en lo que decía, vos te dabas cuenta que él realmente pensaba eso, y entonces generaba una ilusión, generaba una ilusión. Lo que, o sea, lo más es como ahora, ¿no? Digo, ¿qué es lo más importante del gobierno de toda la pandemia? Entonces, ¿qué era lo más importante en ese momento? Y la salida de la dictadura, el que mejor expresara la idea de democracia. Y el que mejor expresaba la idea de democracia en ese momento era Alfonsín. Sí, igual al interior del radicalismo tenía resistencia, porque de la Rúa y Balbín no estaban en la misma línea que él. Es que lo natural del radicalismo no es Alfonsín, es una anomalía del radicalismo. ¿No? Bueno, Trócoli, que era de la línea de Balbín, ahí lo muestra en la película, ¿no? Hablando de la teoría, que mal que queda Trócoli en la teoría de los 2 demonios, ¿no? Pero es que lo natural era eso, además es muy difícil comparar, porque por ejemplo Alfonsín hizo todo eso, pero no recibía a las madres. No recibió a Cortázar, ¿se acuerdan cuando vino Cortázar? Claro. O sea, las cosas no son blancas o negras, no son tan lineales, qué sé yo. Y está bien, la película tiene que hacer un recorte, el recorte lo hizo el director, bueno. A mí me parece que hace bien que esté en este momento la película. Roberto, hace bien, lo que pasa que tiene que ver con un momento histórico muy particular, que era el momento donde la teoría de los 2 demonios servía para quitarle el caudal político a las víctimas del terrorismo, ¿no? En el sentido de que no se hablaba del peso político de la militancia, sino que se hablaba de su humanidad, de que también eran personas. Después, la parte política de la militancia se recuperó años después, no en ese momento. En ese momento se trataba de hacer referencia a que, bueno, que eran jóvenes, que eran inocentes, pero no se hablaba de la militancia política. Eso se recuperó después con la discusión política y con la incorporación de nuevo de, digamos, del valor de lo que, porque en ese momento se trató como de limpiar, de angelizar a quienes habían sido las víctimas, los desaparecidos. La cuestión política se recuperó después porque también es parte de un momento histórico. Los actores iban cambiando de lugar, ¿no? Digo, a ver, si hay protagonistas de recobrar la democracia, para mí son las madres, ¿no? Totalmente, claro que sí. No fue Alfonsín el sin duda, sí, claro. Fue el que leyó bien el momento. Y a mí me parece que la sociedad cambia con la CONADEP después, cuando se entera. Sí. Por eso digo que el tema de que la gente se entere de lo que pasa es muy importante. Y bueno, lo que había pasado era lo suficientemente fuerte como para conmover a cualquiera. Era muy difícil tomar otra posición una vez que aparecen la gente diciendo a mí me torturaron, claro, la evidencia. Y bueno, era muy fuerte, claro. Era una aberración a nivel internacional, ¿no? O sea, fue una conmoción mundial enterarse de eso. Ahora, el público, el que durante la dictadura iba con el cartel de Somos Derechos Humanos, y que decía que las madres eran unas locas, después de la CONADEP cambia. Y ahora volvió a cambiar y sigue diciendo que las madres son unas locas. ¿No? Sí, así que bueno.